Kaini Jai Harawi Hok iti kanjay Posokoman tarwas ka Kumeruang Hangkas puwang Hiyawar baca Inchikilya Sacha kunatak muyuring Kas anghina Sampai Sacha kuna Chinya Manahayin bunyoy Sampai Manahayin bunyoy Hanak baca Hanak baca Hanak baca Las aguas del sagrado lago Titicaca bañaban aquel lugar bendito, donde el Creador empezó a crear a los hombres y a los pueblos. Los hizo de arcilla y sopló vida y alma en cada uno de ellos. A cada pueblo le dio una lengua para hablar y canciones para cantar. El Creador dio alimento a la gente, cuyas semillas ellos deberían sembrar. Pintó sus ropas de forma tal como cada pueblo estaba predestinado a llevarla. El Creador enseñó a rezar al hombre. Así fue, según la primera y más antigua leyenda, el inicio de los inicios. El Padre Sol derramó sus primeros rayos sobre el sagrado lago Titicaca. Esta era la señal y promesa de que desde aquí enviaría a vivir con los hombres a su hijo e hija, con el fin de instruir al pueblo en el camino hacia el conocimiento de Dios, para darles sabiduría y felicidad. El hijo del Sol se llamaba Manco Cápac, y su hermana y esposa, Mama Ocllo. Manco Cápac llevaba un cetro de oro, y se le había dicho que este báculo se hundiría en la tierra en el lugar donde debería fundar una ciudad. La pareja divina reunió gran cantidad de gente en este nuevo lugar. Manco Cápac enseñó a los hombres a cultivar la tierra, les enseñó a hacer arados, criar ganado, construir canales de irrigación, sembrar plantas y utilizar los frutos de la tierra. Mama Ocllo enseñó a las mujeres a hilar y tejer el algodón y la lana, elaborar vestimenta, preparar comida y educar a los niños. Bajo el misericordioso gobierno de la pareja divina, reinaba la abundancia y la felicidad en la tierra. Así se fundó la ciudad de Cusco o Cosco, que la traducción de la lengua quechua significa ombligo del mundo. Esta fue la gran capital, el centro del universo de los incas. En esta plaza el gobernante supremo, o gran inca, acompañado por los sacerdotes en procesión silenciosa, saludaba la aparición del sol durante las festividades y ceremonias dedicadas al gran astro. Muchos pueblos antiguos erigieron sus construcciones en conformidad con principios naturales y celestiales importantes para ellos. La capital del imperio de los incas es uno de los ejemplos de la arquitectura sagrada. Al contemplar el casco urbano de la ciudad moderna, aún es posible notar que la antigua capital del imperio fue construida siguiendo un plano en forma de puma,
símbolo sagrado del poderío y de los misterios. Hoy, la plaza central de Cusco lleva huellas de la conquista española, que por su enorme tamaño fue cercada y dividida en partes. En la elevación que servía de altar, donde los incas realizaban ceremonias en honor al sol, se erigió la catedral y en los espacios interiores se construyeron los balcones de madera. Los cimientos de muchos edificios de los distritos centrales de la ciudad de Cusco se apoyan en los muros de construcciones incas. La mampostería de esos muros de piedra fue realizada con una maestría sin igual. Bloques de piedra con un volumen de hasta 2 metros cúbicos están unidos entre sí con tal exactitud que por siglos se mantienen fijos, sin pegamento alguno, solo a expensas de su propio peso. Una indiscutible maravilla de la albañilería de piedra llegó hasta nuestros días magníficamente conservada. Se trata de la piedra de los 12 ángulos. Es una maravilla del arte de la construcción. Los rebajes y salientes claramente tallados aseguran firmemente los vecinos bloques de piedra que se apoyan en ella. Los guías del Cusco cuentan que es imposible introducir una hoja de afeitar entre las piedras. Pero es aún más interesante que en los lugares escondidos a la vista, los contactos de las piedras están pulidos con la misma delicadeza de un espejo. Esto se puede observar en aquellos lugares donde la construcción ha sido desplazada. Hoy esto provoca en nosotros la misma fuerte impresión que causó los conquistadores españoles del siglo XVI, quienes escribían en sus crónicas. Un rasgo admirable de estas construcciones son sus paredes. Tienen un aspecto tan inusual que a cualquiera que no las haya visto con sus propios ojos le es imposible valorar su esplendor. En toda España no he visto cosa que pueda compararse a estas paredes y la colocación de piedra que presenta. Estos megalitos no tienen ninguna simetría. Su orden es vivo, casi natural. En él no hay piedras parecidas puestas en línea. ¿Cómo se construyeron estas edificaciones? La ciencia afirma que los albañiles incas no conocían ningún instrumento a excepción de cinceles de bronce. No habían instrumentos de hierro o de acero, no existía el martillo ni la rueda rectificadora. Hoy en día, ninguna de las versiones sobre la construcción puede ser demostrada. Mientras que los habitantes de estos lugares desde la antigüedad conservan la leyenda de que las piedras llegaron por el aire movidas por el sonido de ciertos instrumentos, o que mediante el jugo de ciertas plantas las piedras podían ablandarse. Con el tiempo, la construcción megalítica fue reemplazada por el estilo imperial clásico, piedras rectangulares que se colocaban en filas ordenadas. Así fueron erigidos importantes edificios de la capital. Estas paredes protegían la tranquilidad de las casas de las escogidas para las mujeres jóvenes, las ajiahuasis. Por orden de los sacerdotes españoles, aquí se fundó el monasterio de Santa Catalina. En señal del especial estatus del centro de enseñanza para los jóvenes nobles, el Yachahuasi, o Casa del Saber. Sus piedras están marcadas por serpientes, símbolo universal del conocimiento secreto y la magia. Las construcciones de los incas tuvieron el destino de los vencidos. Fueron destruidas bárbaramente y sus piedras usadas para la construcción de iglesias, catedrales y monasterios cristianos. En la actualidad, en todo el país, en lugar de cualquier santuario inca se eleva una cruz cristiana. El corazón de la capital y de todo el imperio fue siempre el templo principal del sol, el Coricancha o recinto de oro. Hoy en día, sobre este antiguo santuario se eleva la iglesia dominicana. Si retiramos mentalmente la iglesia, podemos imaginarnos cómo se vería el santuario sagrado de los incas.
Lo que parecen ser los cimientos de la Iglesia Católica son los muros exteriores del antiguo Coricancha. Sus piedras son de basalto, una de las rocas más duras. Esta mampostería de piedra es una prueba más del admirable nivel de arte que alcanzaron los antiguos incas. Frente a su templo principal, los incas construyeron un jardín. Todo lo que lo llenaba, árboles, flores, animales e insectos, estaba hecho de oro, plata y otros metales preciosos. De esto dejaron testimonio los propios admirados conquistadores españoles del siglo XVI, al describir el radiante Intipampa o Campo del Sol. El Coricancha es ahora un complejo de templos unidos por bóvedas de arcos barrocos. Esa era la moda en la arquitectura traída por los conquistadores desde Europa. Los antiguos templos incas son siempre edificios de una sola planta, muy estables y resistentes a los terremotos tan frecuentes en estos lugares. El complejo de templos está compuesto por varios recintos. Todos ellos están dedicados al cielo: los templos del Sol, de la Luna, del Relámpago, el templo de las estrellas, del planeta Venus y el templo del arco iris. En cada santuario había placas de oro y de plata con imágenes de los dioses, momias de los gobernantes incas y ofrendas preciosas. Era precisamente en el Templo del Sol que la fiesta dedicada al solsticio de invierno, con la ayuda de un espejo cóncavo, se encendía el fuego nuevo. El famoso oro de los incas fue saqueado, cargado en barcos y enviado a Europa. Los incas consideraban que el oro era el sudor del divino sol. A los conquistadores el oro les interesaba mucho más que el secreto de cómo los incas trabajaban la piedra. Y hoy en día, el interrogante de cómo se hicieron esos cortes y agujeros, cómo se pulía la piedra, sigue siendo para nosotros un enigma sin resolver. Por ejemplo, este parche de granito del tamaño de una uña, pero que penetra al interior del bloque en decenas de centímetros. Piedra grapa, piedra clavo. Así se puede llamar a estas piedras por su finalidad de empleo en la construcción. La pregunta principal es: ¿cómo fueron hechas? La respuesta a esta pregunta se desconoce hasta ahora. En 1613, el cronista indígena peruano Juan de Santa Cruz Pachacútec escribió la relación de las antigüedades del Reino del Perú. Él complementó su obra escrita con un dibujo esquemático, hecho a mano, con la imagen de uno de los altares del Templo del Sol del Coricancha. Aquí se observa una realización actual de ese esquema. Se trata de la cosmogonía de los incas. Su conocimiento y memoria se transmitía entre los indígenas de generación en generación. Al principio, antes de la creación del mundo, existía solo aquel que se llamaba Viracocha, el huevo cosmogónico, a partir del cual se dio inicio a todo. Viracocha creó el mundo, oscuro, sin el sol, la luna y las estrellas. Luego lo pobló con astros: el sol Inti, la luna Quilla, el lucero Venus con el resplandor del amanecer y del atardecer, las constelaciones de la Cruz del Sur, Orión, las Pléyades, hacia las que siempre mantendrían fijas sus miradas los hombres desde la tierra, el arco iris Cuichi, el rayo Yapa, las lluvias y la niebla. Viracocha creó el cielo y también la tierra. Mamapacha es la madre tierra con los granos en sus subsuelos. Mamacocha es la madre del mar. Los ríos, las fuentes, los manantiales, los árboles, animales, el hombre y la mujer. Todo salió de las manos del Creador. Oh Creador, Viracocha, ¿dónde estás? ¿Afuera? ¿Dentro? ¿Sobre este mundo las nubes? ¿Bajo este mundo las sombras? Apriétame en tus manos, sosténme en tus palmas, estés donde estés, mi Señor, mi Viracocha.
El altar del templo que alguna vez fue la encarnación de la idea del centro del imperio, ahora se encuentra en el Coricancha, pero fuera del lugar de honor. Desde el corazón del templo principal de la capital, divergía los límites de las 4 regiones del imperio del Tahuantinsuyo. Precisamente así se llamaban estas tierras antes de la conquista española. Tahuantinsuyo, traducido del quechua, significa los 4 puntos cardinales, o el país de los 4 cuartos. El centro siempre fue la capital, el Cusco. Actualmente se puede considerar descendientes de los pueblos del antiguo Tahuantinsuyo a cerca de 13 millones de personas que viven en el Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia y Argentina. 5/6 partes de esa población habla quechua, y muchos de ellos hasta hoy conciben el mundo así, como si todavía estuviera dividido en 4 cuartos. Las ovejas del Perú, así denominó un viajero y cronista español a las manadas de llamas, alpacas y vicuñas. La domesticación de estos ayudantes de los habitantes de los Andes se produjo durante la época de los incas. Gracias a los incas, los peruanos contemporáneos cultivan muchos de sus productos tradicionales, tales como quinoa, frijol, calabaza, aguacate, maní, maíz y, por supuesto, patatas, de la que los incas tenían cerca de 250 variedades. La historia ha demostrado que el mayor tesoro que se llevaron los españoles después de la invasión del Perú no fue el oro, sino la modesta patata. Hoy el valor de las patatas producidas en todo el mundo, solamente en un año, superan varias veces el coste de todos los tesoros que saquearon los españoles, arruinando al imperio de los incas. Las costumbres y cultura de trabajo inculcados durante siglos por los incas se conservan entre sus descendientes. Hoy en día renace gran parte de lo creado por ellos. Se reparan los canales de irrigación abandonados desde hace mucho tiempo y retornan a la vida las antiguas terrazas agrícolas o andenes, así denominados ahora. Gracias a esta invención de los incas, se hizo posible cultivar la tierra en regiones montañosas de muy difícil accesibilidad. Cerca de 10.000 kilómetros cuadrados de terreno en las cuestas montañosas, que parecían ser inadecuados para la agricultura, eran cultivados de esta manera. Los incas perfeccionaban constantemente la construcción de sus andenes. Estas terrazas en Moray, cerca de Cusco, pudieron haber sido una estación agropecuaria experimental. Cada terraza es un modelo de zona climática, y en total son cerca de 20. Aquí se llevaban a cabo sencillos experimentos de temperatura. El agua de un recipiente dejado a la intemperie en las terrazas superiores se congela en las heladas noches, mientras que en las terrazas inferiores se conserva el calor y el agua no se congela.
Es probable que aquí se obtuvieran las numerosas variedades de patatas y muchas otras plantas y frutas comestibles. Muchas plantas nativas de este lugar por alguna razón no sobrevivieron en otras tierras. Probablemente aquí nacieron las numerosas variedades de maíz. El maíz era considerado en el imperio el producto de más valor y la comida preparada con maíz digna de los dioses. En el territorio de todo el imperio, la primera temporada de labranza era acompañada con solemnes ceremonias, mientras que el propio gran Inca abría el primer surco y comenzaba la siembra personalmente. Los campesinos comenzaban la labranza, primero en los campos del estado y del templo, dejando los cuidados de sus parcelas para el final. Una parte de la cosecha se enviaba a los numerosos almacenes o colcas, situados en las capitales de las provincias. A cambio del impuesto laboral, cada habitante del imperio recibía sólidas garantías sociales. En tiempos de guerra y desastres naturales, cada uno era abastecido de productos y todo lo necesario para la vida precisamente de estos almacenes. En tiempos de paz, desde aquí se proporcionaba ayuda a las viudas, huérfanos, enfermos y ancianos. Por regla general, las colcas se construían al lado de los templos, como por ejemplo en el complejo de Rakchi. Se consideraba que todas las reservas eran propiedad de los dioses y del gran Inca. Los depósitos colindaban con las casas de las mujeres escogidas, o ajiahuasis, pues entre las obligaciones de las sacerdotisas que habitaban allí estaba la preparación de ofrendas. Otros almacenes por su forma eran denominados pirua. Según una de las versiones, de aquí procede el nombre del Perú, de la palabra pirua, que significa abundancia, riqueza. Depósitos de este tipo fueron descubiertos cerca del complejo montañoso de templos de Pisac. Pisac se encuentra a 32 kilómetros de Cusco. Aquí comienza el Valle Sagrado de los Incas. Se extiende por cientos de kilómetros a lo largo del río Urubamba. Este es el eje de toda la concepción del mundo de la civilización inca, donde el papel principal es desempeñado por el vínculo entre el mundo terrestre y celestial. Se consideraba que en el Valle Sagrado de los Incas se encontraba reflejada la Vía Láctea, conjuntamente con varias constelaciones, llama, cóndor, árbol. Utilizando el paisaje natural y construyendo terrazas, los sacerdotes incas hacían visibles en la tierra estas constelaciones celestes, como si estuvieran creando sus reflejos. Esta cuesta montañosa se denomina Pico del Cóndor. Es otro ejemplo de la arquitectura sagrada. El cóndor, para el mundo de los Andes, simbolizaba el conductor entre dos mundos. El cóndor vuela por las alturas, cerca al mundo de los dioses. Construye sus nidos en las más altas cimas de las montañas. El cóndor se alimenta de carroña y es reverenciado como guardián de las almas de los muertos. No es casualidad que en Pisac se encuentre una de las necrópolis más grandes y antiguas. Las almas de los muertos se encuentran aquí bajo la segura protección del cóndor terrenal y celestial. Al enterrar las momias, los incas consideraban que simbólicamente sembraban muertos para después recoger la cosecha de los vivos. El complejo del templo de Pisac está compuesto por la Torre de Vigilancia, ciudadela que protege de los enemigos la entrada al Valle Sagrado de los Incas. Incluye también el observatorio, donde los sacerdotes observaban el movimiento de los cuerpos celestes, y también el Templo del Sol. Estas paredes protegían el altar del templo, el Intihuatana, lugar donde se ata el sol,
Después de la conquista española, los sacerdotes de la Inquisición ordenaron destruir estos altares sagrados en todo el territorio del imperio. Con la ayuda de la pólvora y los cañones, fueron destruidos muchos centros sagrados de los incas. Incluso el día de hoy, la palabra inca es para muchos peruanos sinónimo de bien y justicia. El orgullo por el pasado del gran imperio del Tahuantinsuyo crece en los corazones y mentes de los jóvenes habitantes de los Andes. Los escolares peruanos aprenden de memoria la lista de gobernantes de la dinastía de los incas: Manco Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Pachacútec, Huayna Cápac. Estos hombres resucitan del olvido un talentoso y laborioso pueblo, cuya energía y coraje conforman hoy el principal tesoro de esta tierra.